El acuerdo conocido como el Frente Nacional comprendió el período entre los años de 1958 hasta 1974. Durante este tiempo, liberales y conservadores acordaron compartir y turnarse el poder estatal. Oficialmente se reconocen 4 presidentes en este periodo: Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Este acuerdo tuvo sus raíces en la oposición frente al proceder autoritario del general Gustavo Rojas Pinilla y sus intenciones de perpetuarse en el poder, lo que generó tensiones con los partidos políticos, quienes tenían aspiraciones para derrocar al régimen militar y recuperar el control del Estado, puesto que estaban en contra de cualquier intento de creación de movimientos políticos por fuera de los partidos tradicionales. A esto se sumó la oposición de la Iglesia, al igual que la falta de credibilidad y arraigo popular del régimen militar, lo que ocasionó el fracaso del intento de Rojas Pinilla de quedarse en la jefatura del Estado. La primera característica de este periodo es la naturaleza excluyente del pacto, lo que se evidenció en la incorporación limitada de los sectores populares, en la restricción de la participación política y en la marginación de otros movimientos políticos alternativos al bipartidismo. La segunda característica fue la incapacidad del pacto para dar solución a las causas de los problemas que habían originado la lucha armada en años anteriores. Puesto que no se garantizaron los derechos de los colonos frente a los terratenientes, se le dio la espalda a los campesinos y no hubo soluciones de fondo al problema agrario. Todo ello genera una tensión en las relaciones entre la élite y las masas populares, quienes durante los 16 años de Frente Nacional tuvieron que acudir a las vías de hecho, las protestas y los debates a fuerza, para expresar su inconformismo frente a la casi nula representación que estos sectores tenían en el Congreso y en el poder en general. En este contexto, los diferentes gobiernos del Frente Nacional utilizaron de manera excesiva la figura del estado de sitio y los mecanismos de represión que éste permitía. La represión fue aplicada en formas diferentes en las distintas coyunturas y para los diversos sectores, contra estudiantes, obreros, campesinos y sindicatos. En este clima represivo y en medio del contexto de la Guerra Fría, surgen movimientos insurgentes y de liberación nacional inspirados en el triunfo de la Revolución cubana. Movimientos revolucionarios, los cuales no representaron una amenaza real al régimen ni desataron una guerra propiamente dicha. La violencia se mantuvo en niveles bajos en parte porque estos grupos armados estaban en regiones muy periféricas. Sin embargo, la existencia de estos grupos sirvió como justificación de represión y criminalización de la protesta social, acusando de guerrilleros y subversivos a cualquier líder u organización popular que se oponía al régimen. Con estos hechos, la conclusión es que el Frente Nacional solo tuvo una sola característica de democracia: que los ciudadanos pudieran votar. Sin embargo, durante estos gobiernos se mantuvieron muchos más elementos que hicieron que se asemeje más a una oligarquía, una aristocracia o incluso a una dictadura civil.